Y se ha querido hacer ver que cuando la Guardia Nacional actúa, lo hace contra el conglomerado general de estudiantes que han salido en reiteradas oportunidades a manifestar. Sobre eso, yo necesariamente uno debe hacer como una comparación con las actuaciones de la Guardia Nacional en épocas pasadas y en épocas recientes. Y se ha dicho en los actuales momentos, se alega la supuesta violación de derechos humanos por parte del contingente de la Guardia Nacional en el enfrentamiento de este tipo de manifestaciones. Ahora, a mí me gustaría que las personas que hacen este tipo de preguntas, a su vez, que se preguntaran qué país del mundo, qué constitución del mundo establece que las manifestaciones no pacíficas deban ser enfrentadas de la misma manera como esta persona alega. ¿Qué constitución del mundo establece la no represión de las manifestaciones violentas? Ninguna, precisamente porque eso sería una negación del Estado mismo. Y se echa mano del argumento que la Constitución en el artículo 68 establece que no se podrán utilizar armas de fuego ni gases lacrimógenos en el control de manifestaciones no pacíficas, pero también allí hay una parte, primera parte de este artículo establece que no se podrán utilizar armas en el desarrollo de las manifestaciones. ¿Qué te está diciendo? Que ni los órganos de seguridad del Estado ni los manifestantes podrán hacer uso de armas. Y en ese sentido, pareciera que el anhelo es querer presentar a la Guardia Nacional como un violador sistemático de los derechos humanos. Y en ese sentido, mira, en la historia de este país no hay ningún gobierno que haya hecho lo que ha hecho el actual, que ante una situación de evidente violación de derechos humanos en relación a los sucesos que se verificaron a partir del 12 de febrero, donde hubo la actuación no solamente de la Guardia Nacional, sino de funcionarios del SEBIN en la cercanía del Ministerio Público. Allí hay una demostración clara y fehaciente de que el gobierno no está dispuesto a tolerar este tipo de actuaciones policiales y menos de la Guardia Nacional. Hay una cantidad considerable de funcionarios del SEBIN que se señalan de la muerte de unos ciudadanos, del ciudadano Juancho del 23 de enero y un ciudadano Basil da Costa, integrante de la manifestación de la oposición. Hay alrededor de 9 funcionarios puestos a la orden de la Fiscalía y que están siendo procesados. Y así sucesivamente, tengo entendido que hay una serie de averiguaciones abiertas relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos. O sea, que este gobierno está dando demostración, por el contrario, de que no hay una política de Estado destinada a la violación de derechos humanos, y cualquier exceso que se comete en ese sentido por parte de funcionarios, bien sea del SEBIN, de la Guardia Nacional o de la Policía Bolivariana, está siendo debidamente canalizada y reprimida. Aquí dice Argenis, tus comentarios del invitado de que la Guardia Nacional son asesinados con tiros en la cabeza, pero sí hay guardias nacionales presos por excesos. El gobierno no tiene credibilidad, dice SOS no más muerto, por sus contradicciones, por lo cual el llamado a la paz necesita pruebas para creerlo. Daniel Hidalgo, mientras responsables de asesinatos de manifestantes no sean castigados, no hay diálogo posible. Pero por aquí también dice, ¿cuál ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Ese es el legado de la miseria diabólica. Por favor, paz y más paz. Todas las fuerzas de alto gobierno responden a un laboratorio de sugerencias cubanas, dice aquí Pedro Gómez. Rafael Ramírez Pino, allí tiene al gobernador de Mérida, hay muertos rojos y de otro color, no venezolanos, y por supuesto los calificativos. Por aquí hay, el que llama a diálogo tiene que dar un primer paso, es difícil dialogar con una pistola en la cabeza. Brevemente me gustaría preguntar también, Molina, con respecto al caso de Iván Simonovic. Muchos sectores han planteado, yo también lo planteé en mi intervención en la conferencia de paz, cuando se instaló la conferencia de paz, la posibilidad pues de que se diera una medida humanitaria en el caso de Simonovic como una muestra, pues, una especie de prueba de que el gobierno está en un ánimo pues de pasar la página y de promover la reconciliación entre los venezolanos. ¿Qué opinas tú? Tú que fuiste abogado también de los familiares de las víctimas. Bueno, que soy el abogado todavía. Todavía, entonces, ¿no? Y lo que yo te voy a decir en modo alguno, eso significa asumir la posición de la asociación de víctimas que reúne a todas estas personas
de familiares y personas que resultaron con heridas graves el 11 de abril. Esta es una cuestión personal, esto lo asumo yo como una cuestión personal, sin que en modo alguno implique que esto sea la posición de la Asociación de Víctimas. Mira, yo tengo sobradas razones para oponerme a la libertad de cualquiera de esos ciudadanos en los cuales yo ejercí en ese juicio como representante de la víctima. Por ejemplo, y hay muestras, hay hechos que demuestran que lejos de ser una persecución, una venganza contra estos funcionarios comisarios y los funcionarios de menor jerarquía de la Policía Metropolitana que fueron sentenciados por un tribunal, hay muestra de nosotros, de que a nosotros no nos anima un deseo de venganza, ni contra el señor Simonovi, ni contra el señor, los otros comisarios, Viva y Forero. Y yo tengo sobradas razones para oponerme a la concesión de cualquier medida. Y por el contrario, el señor Vivas y Forero vienen gozando hace alrededor de 2 años de unas medidas cautelares a las cuales nosotros no hicimos ningún tipo de oposición. ¿Por qué en el caso de Simonovi no procedería? Ajá, por la sencilla razón, en aquella oportunidad con respecto al ciudadano Forero y Viva, y que tengo sobradas razones para oponerme, porque cuando finalizó el juicio allá, y eso está grabado, y si quiere que me desmientan, el señor Henry Viva me amenazó delante de la juez, delante del grupo de personas que estaban allí. Yo tengo razones para oponerme porque este señor, y sin embargo, está en su casa, y muchas veces se le ve por allí a otros, al otro comisario en centros comerciales. O sea que ni las medidas las cumplen. Entonces nosotros no hicimos oposición. Pero con respecto al señor Simonovi, bueno, se hicieron como manda la ley, se hicieron unas audiencias donde un médico forense evaluó todos los resultados de los exámenes que le fueron practicados y determinó que allí no había una enfermedad en estado terminal ni en grave riesgo para la vida de este señor. Y la juez decidió. Ahora, mi posición en este momento, y sin que ello hipoteque la posición que pudieran tener las víctimas, aún corriendo el riesgo de que me pudieran contrariar. Si la libertad de este señor Simonovi puede ayudar a la paz de este país, yo no tendría ningún tipo de oposición, pero eso sí, que lo decide el tribunal. Porque aquí se le pasa solicitándole al presidente de la República de que otorgue una medida. El presidente no otorga medida. Ni Chávez en la oportunidad cuando vivía, ni actualmente el ciudadano Maduro. Puede indultar. No, pero que no sería el caso. Este caso es una medida humanitaria, esto lo toma el tribunal. Esto sería una cuestión de medida humanitaria, puesto que los delitos por los cuales fueron calificados, los delitos por los cuales devino una sentencia condenatoria, prohíben la concesión de cualquier tipo de medida de esta naturaleza, bien sea la amnistía o el indulto. Pero si allí, después de unos exámenes respectivos, este señor resulta implica la necesidad de que vaya a un lugar, bien sea a su casa o a una institución médica donde lo puedan dar el tratamiento respectivo, siempre y cuando eso implique paz para el país, que es lo que estamos, y no con eso es que estamos haciendo una especie de claudicación. No, de claudicación, sino que nosotros, en ese sentido, la gente que por años sufrimos persecución en este país, nosotros no podemos hacer lo mismo que hicieron en aquella oportunidad con mucha gente de nosotros. Por ejemplo, el caso, yo tengo amigos míos que murieron en las cárceles, salieron locos por la tortura, por la falta de atención médica, y sobre eso se mantuvo un silencio. Y bueno, y entonces en ese sentido, si el señor Simonovi tiene una enfermedad que amerite en consecuencia que el tratamiento médico se le dé en otro lugar, nosotros, no, por lo menos en lo que respecta a mi persona, no tengo ningún. Pero eso sí, que eso sea una decisión del tribunal. Bueno, gracias Antonio Molina. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, quedaron muchas preguntas aquí, pero bueno, mañana